Se los anunciábamos en el cierre de Poder Pensar. Estamos recibiendo a nuestro compañero Diego Vázquez Melo para hablar de esto que ha sucedido en estas horas con un temporal bastante fuerte que afectó sobre todo a la zona sur, sureste del territorio el 19 de septiembre con otro episodio de características un poco más graves. Diego, gracias por acompañarnos. Un gusto para mí. Hay quienes por allí se preguntan, bueno, esto es parte de lo que muchos han llamado, entre comillas, el cambio climático que nos ha llegado a esta zona y ya tenemos que acostumbrarnos que así va a pasar, que cada determinado tiempo vamos a tener este tipo de episodios. ¿Cómo lo definís? Yo diría que ni respecto del cambio climático ya detectado ni del proyectado se podría asociar este tipo de fenómeno. Este tipo de fenómeno estaría más relacionado con el incremento de la variabilidad climática en nuestra región. Eso supone que como consecuencia del calentamiento global existe más energía disponible en capas bajas de la atmósfera que de alguna manera se tiene que disipar. ¿Y cómo lo hace? Bajo una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos y adversos. Antes, para que hubiera una gran sudestada había que esperar 3-4 años. Ahora, en un periodo muy breve, pueden suceder eventos de esa naturaleza y de gran intensidad. El tema es de energía y cómo se disipa. El tema es de variabilidad climática. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de lo que fue este último temporal. De cualquier manera, preocupa lo que decís en el sentido de, ¿tenemos que acostumbrarnos, sí, entonces a este tipo de episodios desde ya? ¿Ha habido un quiebre de aquí en adelante o no? ¿O puede ser que pase este año, no pase en la primavera del año que viene? Es altamente probable que este tipo de fenómeno incremente su frecuencia en el futuro. Voy a hacer una precisión adicional. En el Pacífico tropical, hasta hace muy poco tiempo, había un calentamiento superficial y subsuperficial, lo que se llama la fase cálida del Niño, oscilación sur, o el Niño. Un Niño leve, pero en la mayoría de los casos que se produce ese tipo de calentamiento en el Pacífico, se observa en la región sudeste de Sudamérica, que incluye el Uruguay, un periodo lluvioso, en particular en el bimestre octubre-noviembre. Se incrementa el número de días y se incrementan los totales de precipitación. Cuanto más hacia el norte eso es más notorio, en la mayoría de los casos históricamente eso ha ocurrido. Entonces, en ese contexto global de calentamiento tenemos que sumar este evento año Niño. Lo que agravaría un poco más la situación. Exacto. Hay más humedad disponible en la atmósfera, se forman nubes con mayor desarrollo, de las cuales se producen precipitaciones más importantes, como las que ocurrieron y seguramente como los que es altamente que ocurra dentro de pocos días. Hay una polémica así que se ha generado sobre este último temporal, sobre si realmente tuvo la dimensión que muchos esperaban o lo que quiere decir, entre comillas, una alerta roja, qué tan grave puede ser un episodio cuando se le califica así y después se le compara con lo que realmente sucede, ¿no? Aunque hubo sí episodios complicados en algún punto de Rocha, donde también se pudo observar, bueno, evacuados en algunos puntos del país, aquí hacia el sur-sureste. ¿Cómo lo ves vos a esto que pasó? En tu pregunta en realidad están involucrados dos aspectos. Uno que refiere a la caracterización de los fenómenos, una vez ocurridos, recabar la mayor cantidad y calidad posible de información y describirlo. Y luego, ¿qué criterio se utiliza para compararlos, para saber si este fue o no más intenso que otro que se toma como referencia? Todavía no existe información suficiente. Grosso modo, a priori, en términos preliminares, no en función de los vientos máximos registrados. Que se habla de 180 kilómetros en alguna ráfaga en Punta del Este. Porque alguno podría utilizar ese criterio, ¿no? La racha máxima registrada o observada. Téngase en cuenta que son relativamente pocos los puntos geográficos que cuentan con registrador de intensidad de viento en el Uruguay. Lo razonable sería los vientos más intensos, por ejemplo, con características de temporal, ¿durante cuánto tiempo persistieron? ¿Cuán extensa fue el área en la que incidieron? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Si tuviéramos esa información desagregada, podríamos comparar los dos eventos. No obstante, yo te puedo decir, así lo anuncié, que iba a ser significativamente menos intenso que el histórico del 2005, del 23-24 de agosto del 2005, y de menor intensidad que lo ocurrido el 19 de septiembre. En términos generales parece haber sido así, pero no es relevante. Y lo otro que tú me preguntabas, que estaba incluido en la pregunta, si el sistema de alerta con colores
que instrumentó y aplica la Dirección Nacional de Meteorología es el más conveniente. Yo ignoro los detalles internos de por qué se demora tanto la emisión de la alerta, porque creo que existían suficientes elementos de juicio objetivos que permitían afirmar con un margen de probabilidad muy importante que un evento de esa naturaleza podía ocurrir y cuáles eran las zonas que tenían más chance de ser impactadas. Por eso yo señalaba en los pronósticos, desde el viernes de la semana previa, sur del Río Negro, con énfasis en zonas costeras y dentro de estas, cuanto más hacia el sureste, más intensos. Habían elementos, pero no sé en virtud de qué mecanismo interno administrativo, quien tiene la responsabilidad de tomar la decisión, el predictor de turno, demoró tanto. Téngase en cuenta que solo el predictor de turno de la Central de Análisis y Predicción de la Dirección Nacional de Meteorología es el que puede emitir ese tipo de alerta y activar el Sistema Nacional de Emergencia. Porque hay otro tema allí que va más allá de lo meteorológico, que es cuánto se puede evitar cuando uno, por ejemplo, suspende las clases en los departamentos que se suspendieron. Eso sacó a los niños de las calles, por lo menos al 99% de los niños que circulan, evitó que eso funcionara como un día normal, entre comillas. Eso también puede ser parte de que después los daños no sean tan graves de repente, porque la gente no está circulando por la calle, hay poca gente en la calle. Eso como que en Uruguay falta una cultura de ver ese tipo de situaciones también, ¿no? Exactamente, ese es un tema muy importante. En primer lugar, porque los daños potenciales son función de la magnitud de la escala de la intensidad del evento considerado. Pero además de si existe o no a nivel de la población una cultura de la prevención, un sistema que empieza con una alerta temprano, en el que intervienen las autoridades, no digo regulando la información, el suministro de la información, sino brindándola con amplitud, porque en definitiva todos y cada uno de los ciudadanos que recibimos esa información oficial, también de otras fuentes, somos los que vamos a tomar la decisión de qué acciones implementar. Pero estoy de acuerdo contigo de que en la medida de que varias fuentes eran coincidentes de que iba a haber un evento intenso, sumadas a las recomendaciones oficiales, mucha gente no quedó expuesta a la inclemencia del tiempo y se evitaron problemas. Por eso, entre otras cosas, no hubo un nivel de daños a nivel de los ciudadanos como lo hubo en otros eventos. Para ir cerrando, Diego, se viene otro episodio, en este caso de lluvias intensas, estás anunciando tú, hacia el domingo que viene, lunes, martes, que pueden complicar sobre todo aquellas zonas que ya estuvieron inundadas o que están todavía con problemas en los suelos, que no tienen la capacidad de absorber más agua, se puede volver a complicar la cosa. Exacto, vuelvo a precisar, se viene otro evento importante. Los meteorólogos realizamos estimaciones. ¿De qué? De los eventos o fenómenos meteorológicos más probables para una zona y periodo de interés. Son estimaciones, son probabilísticas. Nadie tiene la capacidad de anunciar un evento seguro, que tiene el 100% de probabilidad de ocurrencia. Lo que yo sí digo es que es altamente probable que a partir del domingo y durante el lunes próximo en el norte del país, con énfasis en los departamentos de Artigas, Salto, Rivera y Tacuarembó, se registren tormentas fuertes y severas dispersas y lluvias abundantes y copiosas. El domingo, que se van a sumar a las del lunes y quizá del martes. Habida cuenta que los suelos están a capacidad de campo, es decir, no admiten más agua en su seno, se van a comportar como un vidrio o un plástico. Toda el agua que precipite va a escurrir en superficie, va a los cursos, ríos. Exacto. Y el incremento del caudal y del nivel de las corrientes superficiales de agua, una simple cañada, un arroyo, un río, va a ser vertiginoso. No va a ser con la cadencia del episodio. En pocas horas se puede dar la inundación. En pocos minutos puede ocurrir, porque estamos hablando de chaparrones de lluvia violentos de 30 a 40 milímetros en cuencas pequeñas con un tiempo de concentración muy breve. Tiempo de concentración significa, vas al punto más distante de la cuenca, cayó una gota, ¿cuánto tiempo demora en salir por su desagüe natural? Grandes volúmenes de lluvia, grandes intensidades de precipitación en cuencas relativamente pequeñas, significa que en el desagüe puede haber un incremento del nivel muy rápido, vertiginoso. Entonces, la primera recomendación, yo hablo en voz alta, no soy quien para decirle a la gente qué es lo que debe hacer. Yo sí digo lo que sería capaz de hacer en una coyuntura como esa, viviendo allí, Artigas, Salto, Rivera, Tacuarembó. Si me acabo de reintegrar a mi hogar, soy de los últimos que se reintegra, yo buscaría la casa de un familiar, de un vecino, un amigo,
o volvería a establecer contacto con las autoridades locales para que me brinden. Esos datos son buenos sobre todo para aquellas personas que que viven en zonas bajas, Claro. y que no solo es el tema de sacar a la familia, sino también no perder cosas de la casa, ¿no? Por ahí pasa que en la anterior oportunidad se retiró gente en seco, se tomaron en cuenta las predicciones, se retiró la gente antes de que el nivel alcanzara las casas. Pero en este caso puede ser tan vertiginoso y entre la noche del domingo, madrugada del lunes, puede ya estar establecido el problema. Entonces mucha gente, me temo, podría verse forzada a abandonar rápidamente sus hogares perdiendo mucho de sus bienes. Entonces yo llamo a la reflexión. Sería preferible que aquellos que restan por reintegrarse a sus hogares no lo hagan. Que aquellos que se acaban de reintegrar y viven en los márgenes de los cursos superficiales de agua, que se retiren de allí. Va a sorprender la velocidad con la que van a crecer los cursos superficiales de agua. Estamos hablando de un evento de una gran escala que no solo afectaría el norte del Uruguay, sino el noreste argentino y el sur de Brasil. Quizá la peor noticia se la lleve el sur de Brasil. Desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de las infraestructuras, es lo más relevante. Tú me dirás, bueno, pero habrán tormentas severas, sí, también van a haberlas. Alguna granizada fuerte, algún destrozo provocado por rachas de viento muy intensas, también. Pero lo más relevante, lo que golpea a nuestros ojos como una visión, es una estimación, son lluvias intensas y generalizadas y por ello peligrosas. Gracias por haber venido hoy. Gracias a ti. Nosotros vamos cerrando el programa, nos reencontramos ya la próxima semana con más temas de actualidad aquí en Poder Pensar. Los esperamos.